Bueno, entonces estamos en la porción 13 y uno de los textos que está en la porción, aunque mandamos saludos a los que están online también, está en Gálatas capítulo 3, así que le voy a invitar a buscar ahí en Gálatas capítulo 3, un texto que la traducción ha traído muchos problemas. Así que vamos a tratar un poquito de explicarlo y descifrarlo un poquito para que no nos traiga a nosotros el mismo problema que ha traído durante tantos años, ¿verdad? Y hay un problema muy importante que tiene que ver con la palabra fe. Entonces era, bueno, ¿qué problema puede tener la palabra fe? La palabra fe se entiende como yo tengo fe, quiere decir yo creo. O yo tengo fe, yo tengo confianza. ¿Ves? Pero ya ahí tenemos dos significados totalmente diferentes. Creer y confianza. ¿Ves? Tú confías en algo y tú crees en algo. Se relacionan, pero son diferentes. ¿Están ahí conmigo, no? Ahora, al reducir el concepto de fe a eso, pues entonces cada vez que usted ve la palabra fe, está hablando de que yo creo o que yo confío. Pero en algo siempre voy a creer y confiar en ¿qué? En algo, ¿no es así? Ahora, sin entrar en todavía, vamos a explicarlo un poquito, pero sin entrar todavía en el tema etimológico de la palabra, vamos a ir al versículo 23 y nos vamos a encontrar un problema. Y tú te vas a dar cuenta que simplemente, por lógica, la palabra fe no puede ser solamente creer y confiar. Por lógica. Y esta parte, estos versos aquí, nos lo van a poner ahí en... Esto está sonando mucho. No, es que está... Bueno. Ataneo. Entonces, dice, pero antes que viniese la fe, bueno, espérate un momentico, ya ahí tenemos el primer problema. Porque entonces la fe viene y se va, como si fuera una persona. Dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, cuando una persona está bajo la ley de Dios, no tiene fe en Dios. Moisés, vaya, no tenía fe. Entonces ya ahí te encuentras un problema. Porque Moisés entonces no creía en Dios y no confiaba en Dios. Entonces había alguien que creía en Dios y confiaba en Dios y era Moisés. ¿Van ahí conmigo? Así que ya tenemos en la primera oración un gran problema. Dice, encerrado por aquella fe que iba a ser revelada. Ah, bueno, espérate un momentico. Ahora esta fe no tan solo es que yo crea, sino que también es algo que se revela. ¿Cómo la fe puede revelar? ¿Qué quiere decir que se revela la fe? Quiere decir que yo digo a todo el mundo, yo tengo fe. Estoy revelando que tengo fe. ¿Tú crees que es eso que no tiene lógica con lo que me está diciendo? Vamos a leer la oración completa. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Allá hay una contradicción ahí tremenda. Entonces, o el texto está mal, o nosotros estamos entendiendo mal, porque no puede ser que está hablando ahí de creer. Dice entonces,
La otra cosa, otro detalle, no quiero salir de esa oración si no lo digo. El otro detalle es que ahí Pablo está hablando en primera persona, del plural. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos él y los que lo están escuchando. Entonces, Pablo se está refiriendo aquí a Moisés, porque Moisés también estuvo antes de la ley. Todo el mundo piensa en Moisés después de la ley, pero Moisés lo llamaron cuando no había ley. Entonces, Moisés tiene un antes y un después. Porque Moisés, cuando vio la salsa ardiendo y creyó y habló con Dios, y Dios le reveló el nombre y todo aquello, no había ley. Y cuando fue a Faraón y le dijo las 10 plagas, libera a tu pueblo, no había ley. Todo eso pasó sin ley, de la que está hablando aquí. Ahora, sin embargo, Pablo y los que lo están escuchando, sí nacieron bajo la ley. Porque cuando ellos nacieron ya hacía 1300 años que Moisés había pasado y que teníamos ley. Entonces, él sí nació bajo la ley. Y cuando tenía 8 días, sin él pedir nada, sin decir nada, sus padres lo llevaron y lo circuncidaron. Él mismo lo cuenta en un momento, circuncidado al 8º día. O sea, que ya él, cuando vino a tener conciencia de sí, él estaba bajo la ley y no tenía forma de salirse de esa ley. ¿Ya están ahí? Entonces ya pueden entender que Pablo, cuando hablamos en este pasaje, no podemos pensar en Moisés, estamos pensando específicamente en Pablo y en lo que Pablo está hablando, de los que Pablo está hablando. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo quiere decir nuestro tutor, inclusive la palabra griega ahí es pedagogo, o sea, nuestro pedagogo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, espera un momentico. Si la ley nos llevó a Cristo y fuimos justificados por la fe, entonces yo tengo fe. Entonces él tiene fe, él está hablando de su fe. Pero si él estaba bajo la ley y la ley lo llevó hasta Cristo, entonces ya había fe antes de que llegara a Cristo. ¿O será que no está hablando de fe? ¿O será que no está hablando de creer? ¿Van ahí conmigo? Bueno, si seguimos leyendo todo ese pasaje hasta el final, nos volvemos locos, porque vamos a encontrar, por ejemplo, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Y ahí, aunque aparece en Cristo Jesús, es de Cristo Jesús. Entonces, Cristo también tiene fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no eres judío ni griego, no esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois uno, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según su promesa. Entonces tenemos un problema con esa palabra. Y lo interesante es que nadie, ningún teólogo que escribe libros y todo eso te explica este capítulo. ¿Por qué? Porque hay un problema ahí. Está hablando de creer. A veces te dicen, bueno, eso es esto, pero ya no lo explican. Entonces la gente como que ni le presta sentido porque es algo tan minúsculo que ni le presta sentido. Ahora tenemos que entender primero que Pablo está escribiendo en griego, ¿no es así? Aunque él es judío, y él lo dice, de judío. O sea que aunque él está escribiendo en griego, su pensamiento base, ¿cuál es? El hebreo. Es donde aprendió de la fe. ¿En una sinagoga o en el templo de Afrodita? En la sinagoga. Así que su cosmovisión, su manera de pensar, su forma está basada en el hebreo. Ahora, él está escribiendo en griego y ¿qué pasa entonces? Que cuando las personas traducen, dicen, bueno, ¿qué quiere decir esa palabra en griego? Y se encuentran un problema, porque esa palabra en griego significa creer, significa confianza y muy lejos así, significa fidelidad. Son dos cosas diferentes, porque tú puedes tener mucha confianza y no tener fidelidad.
Y tú puedes creer mucho y no tener ni confianza ni fidelidad. O sea, son tres conceptos. Pero cuando tú lees, si tú cada vez que lo lees, lo interpretas como creer o como confianza, pues entonces aparece la palabra fe. Que cuando tú buscas la palabra fe, hoy en día, según el diccionario, se concentra en creer y se concentra en confiar. Pero unos años atrás, antes que el diccionario se actualizara, la palabra fe era una especie de mediadora, o sea, para no decir nada, digo fe. O sea, se inventó una palabra ahí para... Esa palabra fe viene de fidei en latín. Entonces tenemos la palabra griega, que es pistis, tenemos la palabra latina, que es fidei, y tenemos entonces la que nos llegó a nosotros en español y aún en inglés, fe, faith. ¿Ves? Ese es el desarrollo que tuvo la palabra hasta nosotros. Cuando nosotros leemos entonces esa palabra fe, los lingüistas la anclan al griego, pero no la anclan al latín. Porque pisti no tiene nada que ver con fe en cuanto a fonema, en cuanto a pronunciación. No tiene nada que ver. Entonces, si tú me vas a buscar de dónde viene la palabra fe, tú me la tienes que buscar en el latín, no en el griego. Más, si Pablo está hablando a los Gálatas, que no es que sea el pueblo, no había un pueblo que se llamara Gálatas. Eso es toda una región gigantesca, muy recién incorporada al imperio en el momento que Pablo le está escribiendo. O sea, el imperio la conquistó, el imperio ¿cómo se llama? La sojuzgó e implantó, ¿qué cosa? Su ley, la ley romana. Pero tú no puedes pensar que cuando un Gálata piensa en pistis, está pensando en el concepto griego que quedó atrás, sino está pensando en el concepto romano que hace unos 100 años que se lo han impuesto. ¿Van ahí conmigo? Entonces, la palabra en el tiempo del primer siglo para judíos y para todo el mundo, la palabra pistis no tenía tanto que ver con creer y confianza como en el tiempo antiguo con los griegos, sino que tenía que ver más con la fidelidad. ¿Cuál fidelidad? La fidelidad en un contrato. ¿Sabes que los romanos todo era leyes? Por eso inventaron el derecho romano. Ellos eran todo leyes. Así que fidelidad, la fidei, era todo lo que tenía que ver con contrato y leyes. Si tú haces un contrato, tú tienes que cumplirlo. Tú no puedes fallar ese contrato. ¿Eso qué cosa era? Fidelidad. El esposo tiene que amar a la esposa y ser fiel a la esposa, en la mentalidad romana. Y ser fiel a la esposa porque ella lo ama. No. Ni de ser fiel al esposo, porque el esposo es el pater. Y el pater te agarró la ley. Y el que manda, por ley. ¿Entienden ahí? Había un número bajo de mandilonismo en aquella época. O estaba solapado. Entonces el hombre por ley era el pater y como pater al fin disponía. Entonces no era tanto el que, bueno, es que, ¿ves? Si yo lo amo, yo no puedo traicionar. No, no era ese aspecto emocional, sino era un aspecto legal. ¿Están ahí conmigo? Entonces, cuando tú analizas el texto en esto que estamos hablando, te das cuenta que Pablo está hablando no acerca del creer en Dios, sino acerca de la fidelidad. Pero entonces nos encontramos otro problema, porque según el texto que leímos ahora, dice, pero antes que viniera la fe, entonces la gente no tenía fidelidad. Cambiamos la palabra fe por fidelidad. Entonces la gente no tenía fidelidad.
Bueno, es que él no está hablando de la fidelidad de la gente. Él está hablando de la fidelidad ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando tú crees en la fidelidad de Dios, ese es el pistis. Ahora, la fidelidad de Dios tiene una diferencia con la fidelidad de nosotros. La fidelidad de nosotros es no traicionar, no esas cosas, ¿ves? Pero la fidelidad de Dios no es así. Porque la fidelidad de Dios no depende de lo que nosotros, de un contrato con nosotros, sino depende de un contrato con Él mismo. Recordamos un texto famoso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Con quién era el contrato? Con Él mismo. Por eso dice, aun cuando nosotros permanecemos, somos infieles, Él permanece, ¿y qué dice? Fiel. ¿Qué palabra utiliza ahí? Pistis. Ahí los traductores sí no pueden cambiarla. Ahora vamos a leer el texto que leímos con la palabra fidelidad, pensando no en la fidelidad de nosotros, sino en la fidelidad de Él. Entonces tenemos a un Pablo que está hablando en primera persona al grupo de personas que han nacido en la ley, ¿ves? Lo circuncidaron y él no pidió, ay, circuncídenme. Tenía 8 días de nacido. Con 8 días usted no pide nada más que leche. ¿Verdad? Usted no ha pedido nada de eso. Dice, pero antes que viniese la fidelidad. Bueno, espérate, sí. Porque cuando tú eres un niño te hicieron la circuncisión, pero tú no tenías fe, ni tú tenías nada, ni tú tenías conciencia de nada de eso. Cuando tú empiezas a crecer y tú empiezas a entender, tú empiezas a darte cuenta ¿de qué? De la fidelidad de Dios. Si tú estás pensando que la palabra es tuya, tu fe, pues entonces tú te vas a dar cuenta de tu fe, de tu creer. Pero cuando tú te das cuenta de Dios, te das cuenta de la fidelidad de Él. Hace un rato, cuando hablábamos en el por qué hacemos lo que hacemos, decíamos que cuando una persona hace las cosas para Dios, ni siquiera el acercarse a Dios va a depender si la persona realmente cree en Dios, si la persona realmente entendió la fidelidad de Dios, ¿a qué se acerca? A esa fidelidad de Dios. No a lo que Dios me va a dar, no a lo que Dios va a hacer, sino a qué cosa, a la fidelidad de Dios. Entonces, a mí no me interesa lo que Dios me ha dado, a mí no me interesa lo que me va a dar, a mí me interesa Él. Hay una canción que a mí me gusta mucho de un cantante que a lo mejor ustedes no lo han escuchado, porque es un cantante, todavía canta, pero no es muy popular hoy. Cuando yo era más joven sí era popular en la fe. Que se llamaba, o se llama, Marcos Vidal. En una ocasión a mí me tocó predicar en una iglesia acá, en Chicago, y casi que coincidimos en un concierto que él estaba y yo tuve que predicar a la semana siguiente de él. Y él tiene una canción, que esa canción dice, cuando yo llegue al cielo, yo no quiero hablar, yo no quiero hacer nada, yo solamente quiero mirarte. Nada, yo no me interesa decirte, no me interesa. Nada más quiero mirarte. ¡Wow! Ya con eso yo tengo. No me dejes hacer más. Vaya, no tienes que darme más nada. Tú siéntame ahí y que yo te mire. ¿Entienden ahí? ¿Por qué? Porque él lo que está transmitiendo es ese deseo del corazón del verdadero creyente, de la verdadera persona que tiene fe, de acercarse a qué cosa? A la esencia de Dios, a lo que es Él. Y esa esencia de Dios es la fidelidad. Así lo conceptualiza Pablo. Dice, pero antes que viniese la fidelidad, nosotros, él como nacido bajo la ley, estaba encerrado en aquella fe, o sea, toda la circuncidaron, por ejemplo. Un buen día él como niño se dio cuenta, estoy circuncidado.
Tuvo que entrar a un baño público. En aquella época la gente no tenía baño en su casa. Tuvo que entrar a un baño público y cuando entró a un baño público, digo, yo no soy igual. Tengo algo diferente. ¿Y esto que me tocó? ¿Por qué? ¿Y este castigo por qué? ¿No es así? ¿Él puede virar para atrás eso? No puede virar para atrás. Entonces está encerrado ¿en qué cosa? En que sus padres entonces le enseñaron, bueno, eso es un pacto que tenemos con Dios. ¿Cuál Dios? Entonces los padres le enseñan a orar, los padres le enseñan esto, le empiezan a enseñar todo lo de la fe, pero él no lo está haciendo por él, es lo que le tocó. ¿Ves? Tus hijos tienen 5 o 6 años, tú le enseñaste a orar, tú le enseñaste a cantar, tú le enseñaste a venir al culto, tú le enseñaste, ellos que están creciendo en eso. Entonces están encerrados hasta que la fidelidad se les revele. Y cuando ellos logran entender la fidelidad que se les reveló, eso puede ser a los 3 años, a los 20, eso puede ser a los 80 años. Cuando la persona es así, que pone 20 y dice, bueno, espérate un momentico. ¿Y por qué soy diferente? ¿Por qué esta educación? ¿Por qué? Digo, para el que creció bajo el sistema. Pues entonces se da cuenta y dice, bueno, espérate un momentico, hay algo. Entonces él está esperando encontrar, llegar a qué cosa, a esa fidelidad. Encerrados para aquella fidelidad que iba, no era todavía, iba a ser revelada. De manera que la ley, ¿cuál ley? La que le enseñaron sus padres, la que debió que lo que debe bancar, la ley fue ¿qué cosa? Nuestro tutor para llevarnos a Cristo. En el capítulo 7 de Romanos, él explica ese proceso. ¿Cómo lo lleva? Muy simple. Cuando tú ves que empiezas a tropezar y que queriendo hacerlo no puedes hacerlo. ¿Ves? Ya yo sé todo lo que hay que hacer, pero me cuesta trabajo hacerlo. Y aun cuando me esfuerzo no puedo hacerlo, pues entonces necesito hablar con la fidelidad. Y te das cuenta entonces que aunque tú eres infiel, él permanece fiel. Esa es la fidelidad. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fidelidad. Entonces, hay un debate en el cristianismo que es el debate entre los que creen que uno se salva por fe o uno se salva por obras. Sin darse cuenta que cuando tú reduces el concepto de fe a creer, pues convertiste la fe en obras. Porque si es algo que depende de ti, es algo que tú tienes que hacer, como creer, pues ya es obra. Pero cuando tú te das cuenta que la fe es fidelidad y esa fidelidad no es tuya, es de Dios, automáticamente cambió el juego. Porque entonces la salvación es por fidelidad, no por fe, no porque tú crees. Porque tú te salvas porque Dios es fiel y ha provisto todo lo necesario para esa salvación. Cambiaste el protagonismo de ti a Dios. Los que creen que la salvación es por fe y no por obras en el cristianismo, es eso lo que quieren decir. Lo que pasa es que se contradicen cuando entonces dicen que fe es creer. Pero ellos lo que quieren decir es eso, que no depende de ti. Pero como tienen el concepto de fe mal, pues automáticamente caen en la trampa de poner la fe como creer. Y si es creer, pues entonces algo que tú haces. Y si es algo que tú haces, entonces es obra. Se quedaron en el mismo saco. Dice, pero venida la fidelidad. Ah, bueno, espérate, ahora sí. Porque venida la fe. Espérate, es más, tú puedes encontrar una persona que lo circuncidaron a los 8 días
Pero a los 3 años el tipo empieza a tener fe y no empieza a tener fe en Dios. Puede tener fe en Changó, en Obatalá, en la Virgen de la Caridad, en quien sea por ahí para allá. Eso no es fe igual. Es creer. Si lo bajas al concepto creer, es creer. Es confianza, es confianza. Por eso es que hoy en día tú te encuentras a personas, precisamente porque el cristianismo ha cometido ese error de malinterpretar lo que es la palabra fe. Te encuentras a personas hoy que creen en todo lo que se mueva y lo que no se mueva, y un buen día te dicen que Dios te bendiga. A veces yo quiero preguntar a la gente, ¿de qué Dios tú me estás hablando? Dime el nombre. Porque según tú, Olofi es Dios. Entonces, tienes que defíneme quién es el que tú quieres que me... Porque si tú me estás diciendo a mí que Olofi te bendiga, no me bendiga. A ver, no quiero. ¿Entienden hasta ahí? Pero es lo que la persona tiene en la mente. Y a ese Olofi le dice Dios. Como a Kundalini le puede decir Dios también, o puede hacer mil cosas. ¿Van ahí conmigo? Entonces, ese error de cambiarle el sentido a la palabra nos ha traído un problema grande. Y hemos sido piedra de tropiezo para mucha gente. Por eso tenemos que entender bien qué cosa es la palabra fe. Cuando usted ve la palabra fe en la Biblia, yo diría que el 90% de las veces, porque también hay veces que se utiliza como creer y como confiar, pero el 90% está hablando no de la fe tuya, está hablando de la fe, de la fidelidad de Dios. ¿Van ahí conmigo? Por eso dice este texto, pero venida la fe, ya no estamos bajo ahí. O sea, él dice que estaban encerrados bajo el tutor para llevarlo a Cristo. Y ahora dice, venida la fe, bueno, ya no estamos bajo el tutor. Entonces, ¿bajo quién estamos? Bajo Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? La fidelidad. Cristo es la fidelidad de Dios personificada, hecha carne. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién lo dio? Él. ¿Quién vino? Él. ¿Quién lo hizo? Él. ¿Quién se murió en la cruz? Él. No vayan a pensar que el hombre mató a Cristo. Por allá los católicos, no, los judíos mataron a Cristo. No. Nadie mató a Cristo. Él entregó su vida. Porque ¿quién podía con él? Si hubo una tormenta, ¿qué es más fuerte? ¿Una tormenta o Poncio Pilato? Y no hubo una tormenta, y él nada más que de abrir los ojos y despertarse, la tormenta se calmó. Y estaban en pleno mar de Galilea en un barquito ahí de madera churrupiento. Y Pedro no... Se quedaron en la barca, oye, y apareció Jesús caminando por arriba del agua. Mira a ver si Pilato alguna vez caminó por arriba del agua. O si algún sacerdote de eso caminó. Entonces, ¿tú crees que esa gente tenían poder para matar a Cristo? Cuando él está frente a Pilato, que él se queda calladito, dice, como cordero fue llevado al matadero. Pero era un león. Lo que pasa es que se disminuyó tanto, hizo tan humilde, porque él quería cumplir su plan, que se comportó siendo un león como cordero. ¿Van ahí conmigo? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí, por la fe, no es en Cristo. Ahí dice, por la fe de Cristo. Entonces no es la fe, es la fidelidad. Por la fidelidad, vamos a leerlo así para que tú veas, dice, pero venida la fidelidad, ya no estamos bajo el tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fidelidad de Cristo Jesús. Entonces, ¿de quién es el mérito? De Él. Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. ¿De qué estás revestido tú? De la fidelidad de Él. Por eso entonces Pablo cometía errores antes, sí, claro, y él quería resolverlo, claro, y no podía.
Pero ahora que está en Cristo, él comete los mismos errores, sí, o diferentes, o más. El único problema es que como está revestido de la fidelidad, pues entonces los méritos no son de él, son de Cristo. Y lo que él hace no lo hace porque está bajo una ley que tiene que cumplir con eso, sino que lo hace porque quiere cumplir con eso. Y esa es la gran diferencia en estar bajo la ley y bajo la gracia. Bajo la gracia no es que tú puedas hacer lo que te dé la gana, que Dios te perdona. Y bajo la ley no te queda más remedio que cumplir con Dios, no es eso. Es que bajo la ley tú quieres cumplir con Dios, pero por ti solo. Bajo la gracia es que tú quieres cumplir con Dios, cubierto con la fidelidad de Él. Porque Él cumplió la ley, así que entonces Él te justifica. Por eso es que dice ahí, ya no hay judío, ya no hay griego. Espérate, me salté un poquito más abajo. Dice un poquito más arriba, a fin de que fuésemos justificados por la fidelidad. ¿Qué quiere decir que somos justificados por la fidelidad? Que cuando Dios me mira a mí, tal vez, por ejemplo, me toca el devocional, tengo que levantarme mañana, hacer mi devocional por la mañana. Un ejemplo. No lo hice. Si yo estoy bajo la ley, ¿qué pasa? Estás mal. Porque la ley dice que tiene que hacerlo. Y si no lo hace, el que viola un punto de la ley es culpable. Tú puedes cumplir con toda la Constitución americana. Si tú violas un punto, vas preso. Tú no llegas al juez y tú dices, bueno, espérate un momentico, porque yo nada más que, vaya, por un problema de ver, a ver, ¿cuántas leyes usted tiene aquí? No, tenemos 4,000 leyes. Entonces, de 4,000 leyes yo fallo con una y tú me vas a meter 40 años preso. No es justo. Nadie dice eso. Porque la que tú fallaste, ¿qué hizo? Te condenó completo. O sea, cuando tú estás bajo la ley, ¿qué pasa eso? Cuando tú estás bajo la gracia, tú llegas a donde está el juez. Pero resulta ser que el juez es tu papá. Y cuando tú llegas, te das así con la cabeza. ¿Qué hiciste? No hice esto. ¿Qué te dice tu papá? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer aquella que fue agarrada en el mismísimo acto del adulterio? Vete y no peques más. ¿Cuántos chances te da tu papá? Miles de chances. ¿Por qué? Por la fidelidad que te tiene. Ahora, él es fiel a ti, o él es fiel a él mismo. Porque él es antes que tú nacieras. Entonces, cuando tú estás bajo la gracia de Dios, tú simplemente dejaste de hacer el devocional mañana, pero no lo dejaste de hacer porque tú lo quieres dejar de hacer. Porque como tú estás comprometido con esa fidelidad, pues entonces lo dejaste de hacer porque se te olvidó, porque tuviste que salir corriendo, porque te quedaste dormido, porque te levantaste demasiado temprano y ni te diste cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no porque tú no quieres. Y entonces, ¿qué hace Dios? Vete y no peques más. Ok, mañana lo haces. Porque el interés de Dios, ¿cuál es? El mismo que tiene un padre, por eso es que Él se llama Padre. Cuando nosotros hacemos la oración en pie, ¿qué decimos? Padre nuestro que está en los cielos. ¿Qué tú estás diciendo? Cuando tú dices a Dios, Padre nuestro que está en los cielos, tú estás diciendo, perdóname, tú lo sabes todo. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? ¿Te acuerdas? Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas más que esto? Y se lo dijo 3 veces, porque Pedro lo había negado 3 veces. Y a la tercera, ¿qué dijo Pedro cuando se dio cuenta que estaba hablando con la fidelidad? ¿Para qué yo voy a estar? La primera vez dice Pedro, sí, tú sabes que te amo. Sí, yo te amo. Pero cuando se dio cuenta que está hablando con la fidelidad, digo, bueno, ¿para qué yo estoy escondiéndole lo que yo hice si él lo sabe? ¿Qué le dijo? Tú sabes todas las cosas. O sea, tú sabes que yo te negué 3 veces. Pero tú sabes que te amo. ¿Ves? O sea, yo fallé, pero esa es la fidelidad. Tú sabes que yo te amo. Dios, cuando sabe que tú lo amas, aun cuando tú has fallado, Él permanece fiel.
Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, ¿por qué somos uno en Cristo? Porque Cristo no murió más por mí que por ti. Él no hizo más cosas por mí que por ti. Hay personas que te ponen delante de ti todos los milagros que Dios ha hecho por ellos, como para que tú pienses que ellos tienen más derecho que tú ante Dios. Tú no conoces a nadie así. Te ponen todos los milagros que Dios ha hecho con ellos para que tú pienses que ellos son más espirituales que tú, más cristianos que tú. Porque Dios, ve, como me tiene a mí en un lugar, ¿cuánto ha hecho? ¿Qué ha hecho por ti? Esas personas lo que no han entendido es la fidelidad. Porque la fidelidad es que Él ha sido fiel por todos nosotros. Y no se puede ser más fiel con uno que con otro. O se es fiel o no se es fiel. Ya no hay ni griego, ni judío, ni griego. No hay esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. No, espera un momentico. Tú eres mujer. Como tú eres mujer, ora más, que te veo en tiniebla. ¿No? Porque Dios, la fidelidad de Dios fue igual. Estamos en igual de condición. No, espérate, yo soy judío y tú eres griego. Tú eres gentil. Como yo soy judío y tú eres gentil, yo estoy más cerca de Dios. La fidelidad de Dios fue para todo el mundo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy. Porque ¿qué cosa era Abraham? Abraham era judío. Abraham no era judío. No existía Israel cuando eso. Abraham no era judío. ¿Qué cosa era Abraham? Un hebreo. ¿Qué cosa es un hebreo? Habían otros hebreos. No voy a pensar que Abraham era el único hebreo. Hebreo quiere decir los del otro lado del río. O sea, todo el que vivía del otro lado era tan hebreo como Abraham. Lot, que hablamos de él la semana pasada, creo. ¿De dónde era Abraham? Hebreo. Lot, hebreo. Igualito que Abraham. Entonces no era por ser hebreo. ¿Era por qué cosa? Por la fidelidad de Dios. Y herederos según la promesa. O sea, no hay otra forma de acercarnos a Dios que no sea a través de su fidelidad. Hay personas que a veces me dicen, pero ¿cómo yo voy a orar si yo no sé ni qué le digo? Que tú no tienes que decirle nada. Párate ahí nada más. Párate ahí nada más. Dile lo que tú quieras decirle o no digas nada. Porque tú te paras delante de Dios, no porque tú quieres pararte delante de Dios, tú te paras delante de Dios porque Dios es fiel. Y Dios te ama tanto que te permite pararte delante de Él. Si Él no te amara, usted no podía ir pararse a nada. De hecho, hay mucha gente que ora y Dios no le escucha. ¿O tú no te acuerdas que había una iglesia en Apocalipsis? Hay una iglesia en Apocalipsis que dice que estaban, dice Jesús, que cuando Él llega a la puerta, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. ¿Dónde estaba Jesús en esa iglesia? Estaba afuera porque se está tocando en la puerta. Ellos cantaban, ellos hacían de todo, pero ¿dónde estaba él? Afuera. Ahora, en su fidelidad, él quería entrar y ellos lo tenían afuera, cerrar la puerta, no puede entrar. Dice, yo estoy tocando la puerta. Si alguno oye, o sea, mira, no tiene que ser, fíjate tú hasta dónde llega la fidelidad. No tiene que ser que todo el mundo se ponga de acuerdo y me abra la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con ustedes, con todo el mundo. Me sentaré en una fiesta, en un banquete. Vamos a hacer un banquete juntos. ¿Sabes todo lo que él tenía? O sea, ¿quién tenía el banquete? ¿Quién tenía la fiesta? ¿Quién traía la pachanga? Él, y lo tienen fuera. Pero él estaba ahí tocando la puerta. O sea, siempre la fidelidad de Dios es el único vínculo, el único puente que el hombre tiene con Dios. Siempre ha sido así. Y ese puente y ese vínculo se hizo hombre. Y es Jesús.
Se hizo hombre cuando Abraham, se hizo hombre después. Lo que pasa es que después vino y se encarnó, que es diferente. No es lo mismo hacerse hombre como él en el desierto, por ejemplo. Cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, dice que él andaba delante de ellos. Los 40 años que se echaron caminando en el desierto, Jesús venía caminando delante de ellos. Pero ¿cómo venía caminando ahí? Como hombre, porque por algo lo veía. Pero ahora cuando él nació, él ya no venía adelante, él venía dentro. Él nació adentro, vivió como los de adentro, padeció como los de adentro y pagó el precio precisamente para justificarnos a nosotros. Entonces esa es la gran diferencia de la palabra fe. Cuando la logramos entender, empieza a cambiar todo. Por eso entonces les exhorto a que cuando estén leyendo y vean la palabra fe, casi siempre tú cámbiala por fidelidad y piensa en la fidelidad de él. Si tú ves que el texto adquiere forma y sentido, esa es la que va ahí. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces es lo que pasa. No es la menor. Porque la fidelidad es ese contrato que Dios estableció con él mismo. No te olvides de eso. Amén. Bendiciones. Bendiciones entonces para todos.